Muy buenos días, mi nombre es José Alexander Ruiz, estudiante de la Maestría en Educación Intercultural de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esta es una exposición para taller de diseño y gestión de proyectos educativos interculturales 2, que es dirigido por la tutora Jennifer Tatiana Pulido Moreno, en el cual se expondrá un proyecto educativo y pedagógico intercultural. Este proyecto pedagógico intercultural fue denominado Cultivar Cultura en la Escuela Rural. Dentro del título podemos percibir palabras que van a ser el enfoque básico, que va a ser cultivo, cultura y la escuela rural, que espero en el título se contextualice un poco de todo lo que se va a trabajar en el proyecto y se va a explicar. El por qué desarrollar este proyecto, para qué, para quién y cómo. Bueno, entonces parte de una contextualización de una realidad, de una lectura de una realidad, de chicos que hacen parte de la escuela rural La Moya de la Diere de San Lorenzo, eh, teniendo como enfoque o dirección la identidad campesina del territorio. Fomique, Cundinamarca, es un municipio del oriente cundinamarqués que, según encuestas DANE, el 85% de la población de este municipio está dedicada al campo y el 24.1% de esa misma población es población migrante. ¿Sí? Esto es un fenómeno que a su vez impacta en nuestro sector y en nuestra vereda de La Moya, o la vereda de la cual hace parte esta escuela. Mm, se van a impactar estudiantes entre los 8 y 12 años, que suman en la escuela un total de 16 chicos en grados tercero, cuarto y quinto, todos con identidad campesina, y un porcentaje mínimo provenientes de otros territorios, otros departamentos de la nación, sobre todo del norte de nuestro territorio colombiano. Como el objetivo tenemos identificar la diversidad cultural como elemento que aporta a las dinámicas socioculturales campesinas. Esto es poder evidenciar cómo impactan esos o cómo alteran las dinámicas socioculturales del territorio, las prácticas que pueden traer los habitantes o los pobladores que son migrantes, en este caso población flotante en su mayoría. Vamos a identificar primero las técnicas agrícolas tradicionales y ancestrales, no solo del territorio, no solo del sector 6, no solo de la vereda de La Moya, sino también esas técnicas agrícolas tradicionales y ancestrales que pueden o vienen de esas familias migrantes y hacen parte de esa cultura. Vamos posteriormente a comparar esas prácticas agrícolas tradicionales y ancestrales, tanto las externas, las que se desarrollan en esas poblaciones, sobre todo de la costa caribe colombiana, que es de donde originan la mayoría de los migrantes de nuestro territorio, y hacer un comparativo con esas prácticas que estamos desarrollando, tanto tradicionales como ancestrales, que se desarrollan y se desarrollaron en el territorio de la vereda La Mocha. Posteriormente vamos a implementar huertos caseros y escolares, donde se haga la práctica de esas técnicas tanto ancestrales tradicionales, comparando las mismas, comparando los procesos también a partir de las regiones y otros aspectos también relevantes. Este es un proyecto basado en que parte de un aprendizaje basado en los proyectos, donde es muy interesante el manejo de los roles, tanto dentro de los grupos colaborativos como los roles que se tienen dentro del espacio en el aula del docente y los estudiantes, el trabajo colaborativo, que es muy importante, al igual que la autonomía que desarrollan los chicos al momento de desarrollarlo. El diagnóstico, del cual parte esta estrategia AOP, tiene que hacer una lectura, o hace una lectura de la población que hace parte del contexto o de la comunidad, y ese contexto como está delimitado a partir de su identidad, de las prácticas comunitarias. El diseño de la propuesta, el diseño para posteriormente seguir con el diseño de la propuesta, partiendo del proyecto educativo institucional, obviamente, con un enfoque intercultural, teniendo en cuenta estándares, lineamientos de BEA y demás políticas educativas, y obviamente el diagnóstico previo que se ha hecho
para que se consolide la estructura. Seguido esto, teniendo en cuenta este recurso didáctico importante que hace parte de la metodología, que es la secuencia didáctica, en donde se hace una exploración, primero se crea una exploración, luego una estructuración, una transferencia del proceso y finalmente se hace una evaluación. Esto se debe desarrollar continuamente para una posterior implementación en aula. La evaluación, que hace parte de esa metodología, debe ser continua y formativa, como lo requiere el aprendizaje significativo. Una evaluación que debe ser autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación continua en el proceso, y de esa evaluación debe venir una retroalimentación que debe ser participativa, donde todos seamos capaces, o todos los miembros de la comunidad sean capaces de evaluar y retroalimentar esas conclusiones y esos momentos evaluados. Esa misma evaluación debe ser cíclica, donde la evaluación que nos lleva a una valoración y retroalimentar esa valoración para hacer una adaptación en el proyecto de las necesidades que se van observando, de los errores que se puedan ir cometiendo en el proceso, ir mejorando y perfeccionando la implementación del mismo. Para el cierre, tenemos una evaluación denominada marco campesino lorenciano, donde permite hacer un cierre del proyecto al final del año con una socialización de las experiencias de manera expositiva de cada uno de los miembros, de los estudiantes a los que se aplicó. Finalmente tenemos dentro de la evaluación una matriz evaluativa que va a ser un DOFA, midiendo esas dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se vinieron propiciando o que se propiciaron durante todo el año, donde se piensa la estrategia, es el tiempo que se tiene pensado que la estrategia sea implementada, que este proyecto sea implementado. Los recursos didácticos, obviamente ya hablamos de las secuencias didácticas que son fundamentales. También tenemos los huertos. Tanto el escolar como el casero tienen la trascendencia de las prácticas agrícolas, de la interacción entre las culturas, y los resultados finales que se puedan obtener van a también ser tangibles y físicos. La pregunta problema orientadora, que es un recurso didáctico muy interesante, del que parte la ABP, con una lectura, como dijimos, del contexto, de los intereses de los estudiantes y participativa siempre, para una posterior planificación, ejecución y evaluación del proyecto. Como recurso didáctico también interesante y muy importante está el diario de campo, que debe mostrar una transversalización de los diferentes campos del conocimiento. Es personal, de creación personal, donde se requiere una autonomía del desarrollo del mismo, obviamente con las orientaciones pertinentes del docente, y es una evidencia del trabajo que se viene desarrollando o que se desarrolló a lo largo del año, y la articulación que se le puede dar desde los diferentes campos del conocimiento. Agradecer mucho a la tutora Tatiana por todo el tiempo dedicado, por la construcción que logramos hacer a partir de esas experiencias significativas en este taller, en este curso tan maravilloso. Gracias, profe.